En realidad venimos a la ciudad de Buenos Aires, Clarín te lo voy a contar después, porque uno de los candidatos a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, en el día de ayer saca una publicación a través de la red social ex del pajarito, X ahora, que se llama Twitter. Dice, los adultos mayores no existen, y hace una larga exposición respecto de las oportunidades que tienen algunos mayores, como por ejemplo el presidente de la India, el presidente de Turquía o el propio presidente de los Estados Unidos con 80 años y cómo están activos, ¿no? Claro, ¿qué quiere decir con esto Jorge Macri? Que nuestros adultos mayores podrían estar perfectamente también de manera activa. Claro, es comparar tipos que cobran miles de millones de dólares con nuestros jubilados que van a laburar toda la vida, porque es poca la cantidad de jubilados que dejan de trabajar cuando se jubilan porque la guita no alcanza, ¿no? Esto está claro. Pero ¿qué nos quiso meter Cristian D'Alessandro, el doctor previsional, abogado previsional que está del otro lado escuchándonos? ¿Qué nos quiere decir, qué nos quiso decir Jorge Macri con este tuit que a mí me huele claramente a próxima reforma jubilatoria si es que gana Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, a ver, claramente, ¿qué tal? Primero, ante todo, buen día. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los televidentes. Lo principal es esto, que sea Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza, ya están en sus plataformas y ya intentaron, cuando fue el gobierno Cambiemos, Macri. porque es todo lo mismo, impulsar una medida, y de hecho lo impulsó, no llegó a ser una reforma previsional completa, pero sí se aumentó la edad jubilatoria de manera voluntaria a los 70 años. Hoy nosotros marcamos una tendencia en el mundo porque las jubilaciones más o menos están en el orden de los 60 promedio, ¿no? Para la mujer, 65, 67, en las distintas partes del mundo, sea Latinoamérica o sea en Europa, pero nosotros llegamos voluntariamente hasta los 70. ¿Y qué quiere decir esto? Este Twitter que vos comentabas y que yo le respondí un poco por un poco de indignidad, ¿no? Nosotros, el mensaje es claro, dentro de un mensaje donde muestra la esperanza de algunos adultos mayores que inclusive Macri, en su gobierno, Macri tenía la edad ya para jubilarse de retiro y tenía un caudal que cuando empezó su gestión con Malcorra, que era la canciller, y unos cuantos ministros superaban los 60, 65 años. Pero ¿qué pasa? Ese es un puñado de adultos mayores que pueden hacer de su actividad, de su profesión, una forma, una ley de vida. Un docente universitario que si lo jubilan, ese docente pierde esa sabiduría que puede transmitir a los alumnos. Una Mirta Legrand, que con sus 90 y tantos años sigue espléndida, pero no todos son Mirta Legrand, no todos tienen esa posibilidad de haber hecho en su vida activa, en su vida, su arte y su profesión. La inmensa mayoría de los adultos mayores en el mundo y la inmensa mayoría de los adultos mayores en Argentina tienen que trabajar por necesidad y lamentablemente no les queda otra muchas veces que postergar la jubilación porque el sueldo se les disminuye al estar jubilado, o trabajar y seguir jubilado cuando la jubilación debiera haber sido su nuevo sustento de vida, su sustitución del salario y vivir de su jubilación y disfrutar de su vida en mal llamada pasividad, porque no es pasivo la persona, sino que puede trabajar, desempeñarse, pasear, pero porque quiere, no por necesidad. Y lo que nos impulsan a través de estos Twitter alegres que empiezan a generar, por un lado, la alegría de llegar hasta o celebrar que algunos pocos pueden dominar el mundo siendo mayores, pero por otro lado, una realidad que dista mucho
con esta forma. Si nosotros vemos la Cámara de Diputados, por ejemplo, o más la Cámara de Senadores, la mayoría son personas mayores de 60 o 65 años, pero cobran un sueldo de millones frente a unos millones que cobran sueldos miserables. Entonces, no se puede poner 72 personas de senadores, que a lo mejor de esos 72 senadores, el 90% están hoy siendo mayores de 60, o lo mismo en la Cámara de Diputados con 253, el 70% son personas mayores de 60 años, que es un cúmulo, es una pequeña radiografía frente a la millonada de argentinos y argentinas que viven a lo largo y ancho del país. Entonces, creo yo, y con estos redondeos, que los que nos quieren imponer son discursos favorables o positivos frente a una realidad totalmente distinta, que no hay que permitir. Claramente que no hay que permitirlo, y hay que desarmar este discurso, Cristian, porque me parece realmente que confunde al electorado. Digo, hoy justamente salió Bullrich, o ayer salió Bullrich hablando del impuesto a las ganancias, como diciéndole a Massa, que lo dijo ayer en C5N, que va probablemente a terminar con el impuesto a la ganancia, y voy a ser un poco guarango y poco televisivo. La poronguea Patricia Bullrich si usted es ministro de Economía, sáquelo. El gobierno que integró Patricia Bullrich ganó la elección, vos te acordás, Cristian, por un punto y medio, por la campaña entre la elección general y el balotaje de 2015, Macri diciendo que iba a sacar el impuesto a la ganancia, ¿no? Digo, es la confusión permanente lo que logra Juntos por el Cambio, y en este caso también con los jubilados, ¿no? No, y además, no solo el gobierno de Macri hizo campaña con que iba a eliminar el impuesto a la ganancia, sino que aumentó la cantidad de trabajadores que lo pagaron y de jubilados que pagaron ganancias. Exacto. Fue este gobierno, con sus desprolijidades o todo lo que le podemos endilgar a este gobierno, que ya nosotros los que lo votamos, y yo lo voté y lo seguiría votando pese a las equivocaciones que hubo, al gobierno, no a Sergio Massa, si bien integra el gobierno, no es el gobierno de entrada, el gobierno de Alberto Fernández, a eso me refiero. Yo seguiría votando a Alberto Fernández si se hubiese postulado, porque pese a lo que uno puede tener de disconformidad, estuvimos mejor que lo que nos impusieron en el gobierno de Macri. Aún con la inflación que hay, porque eso es lo que mató o destruyó estos 4 años de gestión de Alberto Fernández, la inflación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Sergio Massa llegó al ministerio hace poco, porque no hace mucho, con una inflación muy importante, no es para nada, podemos negar esto. Sin embargo, en este gobierno, los jubilados dejaron de percibir ganancias, en su inmensa mayoría, quedó un rezago, y los trabajadores también. ¿Qué dice Sergio Massa en lo que dijo ayer? Y yo creo, bueno, cuando seamos gobierno, él cabeza de gobierno, porque él no es cabeza de gobierno. Entonces, si hoy la voluntad del presidente, porque también lo dio a entender, que a lo mejor antes de las elecciones se elimina el impuesto a la ganancia, pero el presidente es el que tiene la lapicera, no el ministro. El ministro puede sugerir. Claro, pero aparte el impuesto a la ganancia tiene que pasar por el Congreso. Claro. Claro, y si el presidente dice, no, mirá, en mi gestión no, por más que uno sea ministro y que esté candidateándose a presidente, no puede hacer lo que quiere. Exacto. Es el ministro, no es el presidente. No, pero entonces, aparte, insisto con algo, tiene que pasar, es un proyecto que tiene que pasar por el Congreso. ¿Y qué pasa? Y sabemos qué pasa en el Congreso, ¿no? Juntos por el Cambio, la mayoría de las veces, por no decir el 99,99% periódico de las veces, no da quórum. Entonces es imposible poder gestionar y poder laburar así, Cristian. Es cierto lo que vos decís, porque la parte impositiva no puede hacerse por decreto de necesidad de urgencia. Tiene que ir o sin pasar ni siquiera por el Senado, que hoy tampoco tenemos, tenemos quórum propio, pero
tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Y bien lo decís vos, en la Cámara de Diputados es un crisol de derecha, un crisol en definitiva de derecha, donde no le dan quórum o donde le pelean todo lo que es a favor de los trabajadores. Entonces, mirá, antes de ayer, me llama un periodista de una radio. Ese periodista suele no ser afín a mi pensamiento, y están en mi acción, ¿no? Y instala Está muy bien. instala un discurso muy, muy sugestivo en el que dice la crisis de la caja previsional, porque la caja previsional, palabra más, palabra menos, está en crisis, está al horno, mirá cómo comienza, está al horno y con papas. Y la papa, dice, agrega, está tan cara que está a 1.000 pesos el kilo. Te digo esta introducción para dónde quiero llegar con esto. Entonces, yo lo escucho y a esa introducción le reformulo la pregunta, ¿no? O esa afirmación, porque no era una pregunta, era una afirmación. Y le digo, discúlpame, tal persona, ¿de dónde sacaste que el sistema salió hoy, ayer, estos días, algún informe que diga que la caja previsional está en crisis o está mal? Y ahí, de esa afirmación, de quién te lo dijo, decime porque así lo leo. Claro. Y a lo mejor salió hoy y yo no me enteré. Claro. Y de esa afirmación ya que la caja estaba en crisis, al horno con papa, y la papa estaba muy cara, bueno, porque yo he hablado con algunos abogados previsionalistas y la voz ya era recular, porque yo no le veo la imagen, era recular la voz. Y, por ejemplo, la doctora fulanita, bueno, si vos me vas a hablar de opiniones de colegas, yo no voy a entrar en las opiniones de colegas. Sí voy a decirte tal cosa. Y en esos 14 minutos de nota traté de rebatir ese mensaje de discurso que el oyente estaba escuchando en ese momento, en que la caja previsional estaba colapsada, en crisis. ¿Qué sucede? Ese discurso en que la caja está en crisis, sumado a que los adultos mayores viven más, y bueno, Alcoyana, como decía Berugo Carámbula, subió la edad jubilatoria porque instalamos el discurso. Yo en mis 14 minutos pude reformular esa afirmación, pero claro, el periodista tiene 23 horas de micrófono más. Sí, claro. O 5 horas de micrófono más, o 2. Seguramente corté yo y siguió diciendo que la caja estaba en crisis. Sí, el mismo cuentito con Aerolínea, viste que están todos diciendo que Aerolínea da pérdida, pero Aerolínea los dos últimos años, inclusive en pandemia, Aerolínea dio ganancias, no te lo informan, no te lo cuentan, no te lo dicen, ¿no? La idea es vender todo. Y pescamos siempre sobre la misma pecera, porque a mí de un medio de derecha no me llaman para decir esto. Claro. Y yo no tengo problema de refutarle o de debatir con mi colega que decía que le había dicho que la caja estaba en crisis, y con cualquier político que me diga a mí que la caja está en crisis. Absolutamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se instala un discurso, prima el que vende más en las redes, que tiene más trolls en las redes, y penetra en los jóvenes. Y en los medios de comunicación masivo que están todo el día, dale que dale, instalando ese discurso. Y ese discurso implica que si ganan, porque la gente lo vota, y bueno, cómase, perdón el término, tampoco va a ser muy... Dígalo, doctor, dígalo. Usted tiene aval. Cómase los mocos, claro. Y adviértase que en los próximos 4 años pueden venir las AFJP de nuevo, sistema privado de jubilaciones, aumentada jubilatoria, y
con este discurso, la caja está en crisis, más qué lindo es llegar hasta los 80 años, ve que usted también puede llegar hasta los 80 años gobernando un país, ve que usted puede llegar hasta los 80 años como Mirta Legrand, o como Susana Jiménez, que va de impuestos para que se va a Uruguay. Pero usted no es ni Susana Jiménez, ni Mauricio Macri, ni Cristina Fernández de Kirchner, porque tiene claro, años, obviamente. tuvo la posibilidad de llegar, porque Dios lo iluminó y su estrategia política y capacidad como Mirta Legrand, el Dios le iluminó y su estrategia de vida llegó. Usted no es ella. Entonces no se compare ni con Alberto Fernández, ni con Mauricio Macri, ni con Cristina Fernández de Kirchner, ni con Mirta Legrand, porque usted no lo es. Usted es una simple trabajadora que a lo mejor está hombreando, limpiando la caja ajena, limpiando la caja ajena, que no es ninguna deshonra limpiar la caja ajena, por supuesto, pero está limpiando una casa de familia de Mirta Legrand para poder pichulear. Y le dicen, vamos a aumentar la edad jubilatoria porque usted es feliz. Está clarísimo. Doc, lo voy a despedir porque está usted trabajando también, se tomó este ratito. Vamos a volver a hablar la semana que viene, nos ponemos de acuerdo y salimos otra vez para contar algunas cosas. Gracias, Cristian. Abrazo enorme. Abrazo que esté muy bien, que esté muy bien. Bueno, ahí está, un poco claro, necesitábamos echar claridad. Porque yo tuve una discusión con una prima mía, que yo puse el tuit o retuiteé, no sé cómo se dice, refacebooké el tuit de Macri y me empezó a decir, pero acá no hay ninguna propuesta, ¿cómo que no estás leyendo? Bueno, estuvimos así unas 2 horas hablando, hay 200 comentarios en un posteo que no merece la pena ni siquiera repasarlo.